Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Abogado y especialista en derecho electoral. Con él vamos a tratar de elucidar lo que muchos candidatos políticos o precandidatos, porque hay candidatos también ahorita, ¿no? Sin necesidad de haber pasado. Bueno, no? hay muchos aspirantes a ser todavía no han sido elegidos ni en las primarias, ¿no? Ni en las primarias lo conocen. Bien, preséntate, José Manuel, para que la gente pueda conocerte un poco. Alex, primero saludarte, agradecerte por la invitación. Estaba yo ya esperando hace más de 20 años en temas electorales, desde el 2001, que me inicié como fiscalizador legal, y bueno, a lo largo de los años he trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones. Te conocí cuando hice el voto informado. 2006. GOP, que dirigió mi amigo Echevarría. Y bueno, luego pasé por la OMPE un par de años hasta el 2012, hasta el 2014, de ahí al ejercicio libre de la profesión, consultorías municipales y defender sobre todo litigios electorales a los candidatos que no se asesoran bien y los tachan, los excluyen. Pues bueno, ahí los ayudamos. ¿Cuántos has asesorado en el año 2022 para las elecciones 2022? No tengo la cifra promedio exacta, unos 100 candidatos. ¿Has defendido un promedio de 100 candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones? Ante el jurado, bueno, externamente, ¿no? En realidad hay amigos a los que se les ofrece el apoyo desinteresadamente. La verdad que hay mucha gente que me consulta, ¿no? No me pagan, pero siempre me están consultando. Y bueno, yo al que tiene siempre una duda electoral, que obviamente yo me dedico al derecho, el tema electoral es básicamente en coyuntura, en mis redes sociales poniendo datos. Me pueden seguir en TikTok, en Twitter, en redes sociales. Con dato electoral, Con ¿no? dato electoral. Ojo que me quieren copiar el dato electoral, lo tengo registrado Indecopia, así que dato... Normativa para las elecciones generales 2026. Mira, yo creo que ya el marco legal para las elecciones generales, que son en abril del próximo año, ya en diciembre, y ahora hace unas semanas se ha publicado la ley que restituye el financiamiento de las empresas a favor de partido general, ¿no? Cómo es que se van a elegir los senadores, los diputados, los 30 los 30 a nivel nacional, los 30 por distrito, 4 por Lima. Esa situación ya ha sido regulada con la ley 32245, que ha sido publicada en el mes de enero, con lo cual ya no habría prácticamente tiempo para aprobar una ley en materia electoral que aplique las elecciones generales, porque las elecciones se convocan máximo el 12 de abril, seguramente van a convocar el 12 de abril, y a partir de esa fecha, ley que se apruebe no aplicaría para las generales. A partir del 12 de abril, pero el Congreso aún tiene, ¿qué tiene pendiente el Congreso que aprobar para estas elecciones generales? Es que yo creo que ya se aprobó básicamente todo lo necesario para las elecciones, no había unas cosas que siempre quedó pendiente, lo del Código Electoral que el jurado presentó, pero yo creo que eso es algo que deberá estar postergado para un siguiente Congreso. Con las reglas que estamos, creo que ya lo que falta en realidad es que el Jurado Nacional emita ya los reglamentos de inscripción de listas de candidatos, de cómo van a ser las elecciones primarias. Lo que falta es que el jurado diga cuándo van a ser las primarias, porque la ley no establece, como en las elecciones de calendario fijo, sí tienen un cronograma, ya sabemos cuándo van a ser las elecciones generales, que son el 12, y no dice cuándo son, no dice es el primer, segundo domingo, tal mes no lo dice que el jurado lo establece. Entonces el jurado ahora está en el trabajo de elaborar ese cronograma para o sea, todo está en manos del jurado. Sí, está en manos ahora solo está en manos de la parte reglamentaria del jurado, reglamentar lo que falta para el proceso electoral. Aparte también de ir a aprobar, pues ya tenemos 42 partidos políticos. ¿Cuántos más se vienen ahora en esta lista de partidos políticos? Tenemos 41, porque si bien es cierto todavía no se va a quedar eliminado, entonces vamos a quedar solo 41. Y yo calculé que políticos. ¿Y se podrá hacer un proceso de elección con 58 partidos o ves que va a haber alianzas muy fuertes que bloqueen hasta cuánto mínimo? He escuchado que hay partidos que están conversando, algunos bloques
quieren hacer alianzas, todavía tienen plazo, hasta el 16 de junio. 16 de junio vence el plazo para que estos partidos puedan juntarse, presentarle al ROP, al Registro de Relaciones Políticas del Jurado, una solicitud con un acta de constitución de alianza. Sería bueno que se formen bloques, alianzas de 2 o más partidos. Una alianza mínimo tiene que tener dos partidos, podrían ser 3. Esa de Verónica con Cerrón no se llegó a concretar y por eso que postularon separados. Así es que vamos a ver si ahora de esos 40 en alianza se incrementaba la valla que era del 5%, se eleva al 6%. Pero ojo, una alianza de 2 partidos, como está redactada la ley, una alianza de 2%. Y ahí sobre el tema también de las elecciones internas, había unas conversaciones porque la mayoría de partidos quieren convocar a delegados, debido a que ellos también, la ley, y tú de repente nos puedes desasnar en ese tema, menciona de que dentro de sus elecciones internas tienen que llegar a un mínimo de porcentaje de todos sus afiliados. Y si no llega el partido también automáticamente desaparecería. ¿Cómo es esa situación? Sí, lo que pasa es que íbamos a tener unas famosas PASO, ¿no? Que son las primarias abiertas, obligatorias, que era un modelo argentino que queríamos copiar, ¿no? Se estaba en la ley, pero nunca se llevaron a copiar bien. A ejecutar. Disculpen que estoy escribiendo un mensaje a casa, pero importante, ¿no? La familia. Sí. Entonces, pero las PASO ya no se van a hacer. Ya no se van a hacer. Entonces, el Congreso, ¿qué hizo? Abiertas, digamos, no tan iguales como las argentinas, pero la modalidad de elecciones primarias abiertas, es decir, que cualquier ciudadano puede votar. Las cerradas, que un afiliado un voto, que creo que algunos partidos lo hacen, como Acción Popular, por ejemplo, que si son por delegados, primero los afiliados del partido, todos los afiliados van a ser convocados a una fecha, esos delegados van a otra fecha, a una elección, donde esos delegados son los que eligen a quienes van a ser los candidatos. Ahora, la modalidad de delegados no es uniforme en cada partido, porque cada partido establece en su estatuto y en su reglamento electoral cómo es que hace su elección por delegados, o mejor dicho, cuántos delegados va a tener. Hay partidos que pueden tener 2 delegados, como el FREPAP, por ejemplo, que me decían que ellos tienen 2 regiones, el sur, norte. La distribución de delegados ya lo define el partido. El partido internamente ya lo tiene definido o lo puede modificar todavía y establecer cómo es que eligen a sus delegados, cuántos delegados van a tener. Ahora, ¿cuál es el temor de los partidos? Primero que si tú eliges la modalidad abierta o un afiliado un voto, tienes que como mínimo tener como electores al 10% de tu padrón. Entonces, por eso que no van a optar por la elección de un afiliado un voto o abiertas, porque, digamos, un partido que tenga más de 50.000 afiliados tendría que llevar a la primaria más de 5.000. Y algunos sería imposible para algunos partidos. Y los que tienen más de 100.000 afiliados a que voten, y las estadísticas nos muestran que en primarias anteriores no han movilizado a muchos afiliados. Por eso que lo más probable es que opten por delegados, porque si tienes 10 delegados, el 10% es 1. Con un delegado ya... ¿Y esos partidos al final terminarían sin poder candidatear? Claro, si tú en la elección por delegado, en la elección primaria, sea la modalidad que utilices, no logras llevar bueno, entonces esa es una justificación, aunque realmente también muchos partidos o muchos políticos consideran de que las elecciones por delegados no es muy democrática, ¿no? Sí, yo me he expresado siempre que soy enemigo de la elección por delegado, no es democrática. Creo que lo más democrático debería ser un afiliado a un voto. Tampoco era simpatizante de abrirlas a todos. Yo, por ejemplo, no soy afiliado a ningún partido, abiertas, ¿no? Que tenía que yo meterme a elegir a los precandidatos de un partido al que no conozco. Pero si soy afiliado, yo sí conozco la vida partidaria, sé quiénes son mis militantes, mis afiliados, y lo democrático sería que yo directamente exprese. El tema de las elecciones internas, hemos conversado al inicio con José Manuel, el tema de que hay muchos precandidatos que ya se autodenominan candidatos, ¿no? Ellos, aunque legal. Y hay partidos, ¿tú ya cuántos partidos más o menos ves o visibilizas que tienen sus candidatos fijos?
sus precandidatos fijos, ¿no? Bueno, el candidato presidencial, ¿no? Aunque, por ejemplo, hay partidos como el de Vizcarra que no puede postular. Entonces, Vizcarra, disculpen los amigos del partido que vinieron por acá, Ya pero Vizcarra no puede te perdiste postular. del peluche ya. Sí, Ya así, vas a ya. del peluche, ya Bueno, perdiste. legalmente la Constitución la establece y se la han impuesto. En tanto el señor no la levante o no gane sus amparos o las medidas judiciales que él quiere imponer, en tanto ese está vigente, él no puede postular. Y se le acorta el plazo porque si en agosto no la levantó, se inscribe en las primarias y no puede, porque hay 40 partidos y 40 candidatos. Por ahí, por ejemplo, si es que hacen alianzas, veremos quiénes, los líderes de esos partidos, ceden su posición de cabeza para, digamos, juntarse con otro y darle la candidatura. Pero va a ser un poco difícil, ¿no? Que los líderes sean... Yo no la veo a Acuña cediendo su puesto para que otro candidate... Acá lo que pasa es que en el Perú los líderes políticos son muy personalistas y no piensan pues en el conjunto, no piensan en el país, pero además sería poco inteligente dejarse llevar por el ego y el afán de querer ser candidato presidencial cuando ves que en las encuestas nadie te apoya. Si haces eso, vas a llevar a tu partido al barranco. Partidos que desaparezcan, por eso que yo digo, está bien que hoy día participen los 40, 50. Ya ha sido un desfogue para que aquellos que nunca podían entrar en los partidos cerrados ahora lo hagan. Todos ahora casi tienen la oportunidad de participar porque hay muchos partidos. Pero estos que van a desaparecer, yo creo que son las firmas de adherentes. Nuevamente vas a tener que conseguir más de medio millón, que eso era muy difícil. ¿Y por qué crees que haya habido este desborde de partidos políticos? Bueno, era precisamente porque la comisión de Tuesta, el señor Tuesta, que hizo la reforma política con Vizcarra, van de hacerle la competencia a los partidos tradicionales y han abierto la cancha que un montón, cualquiera tenga su partido, pero ellos tenían un objetivo, que era un filtro. La reforma estaba pensada en que para ir a la elección, primero tenías que tú participar en las PASO, y las PASO tenían una valla del 1.5%, de 1.5% de votación nacional. Entonces, ese iba a ser el plazo. Ahora, yo no sé si... Igual íbamos a tener más de 20 partidos. Y a uno que también hay un cuestionamiento sobre este favor que le hicieron al Partido Morado, ¿no? Que llegó Eso es en las elecciones ya no en las del 20, sino en las generales del 2021, la interpretación que hace el jurado sobre si habían pasado la valla. Y yo estuve de acuerdo, al final es un tema de redacción de la norma, pero claro, la norma estaba mal hecha. Morado, no va a haber un partido que pase la valla y tenga tres congresistas, tres porque diputados. No tendría sentido. Ahora, ¿qué dice la valla? Lo que pasa es que antes era o pasar los votos o obtener el 5% de escaños. Ellos tenían el 5% de votos, no tenían el 5% de escaños, pero tenían el 5% de votos y con eso, así tuvieran un congresista, iban a pasar la valla. Ahora los partidos tienen que estar advertidos, tienen que primero pasar el 5% de votos, pero además tienen que tener o el 5% de senadores, que son 3, o el 5% de diputados, el 5% de 130. O sea, ahora ya así tengas el 5% de votos, pero no hayas logrado 5% de diputados. Y con eso vamos a tener, ojalá, un Congreso menos fragmentado, porque... El problema no es tener muchos partidos, Alex. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución reconoce el derecho de todos a participar en la política. Es más, en algunos países las candidaturas son independientes, no necesitas tener un partido. El sistema está diseñado para que solo lleguen 2 al Congreso. Pero hay muchos candidatos, hay hasta cantantes de rap que han sido candidatos presidenciales. En Estados Unidos hay varios candidatos. Acá nuestro sistema... no está pensado para un bipartidismo como está pensado en Estados Unidos, va fraccionado, pero no en exceso, debería ser un fraccionamiento moderado, deberíamos tener en el Congreso 6 partidos, ¿no? Acá tenemos 10 y luego esos 10 se dividen y generan como 15 bancadas. Entonces esperemos que ahora, en el 2026, si se hacen alianzas y con estas vallas más sólidas, más difícil de pasar, al Congreso solo entren pocos partidos. Eso generará más gobernabilidad, mejores consensos en el Congreso, etcétera. ¿Tú crees que con la propuesta de la nueva... Lo que pasa es que es utópico pensar que gracias a una ley vamos a tener mejores Pero eso políticos. lo plantearon por el tema de la reelección de congresistas, por ejemplo, ¿no? La reelección porque te va a permitir tener mejores congresistas. Es que la ley no te puede dar mejores congresistas. Pasa primero porque los partidos lleven gente bien preparada
Y no, ayer hablaba con una persona que quiere ser candidato y que quiere ser diputado. Le digo, ¿y tú sabes para qué hace el diputado? ¿Tú sabes de legislación? ¿Te has leído la Constitución siquiera? Claro. No, uno quiere llegar, por tener el cargo. Le digo, ¿por qué no empiezas de regidor, después vas de alcalde, haces carrera por tener experiencia, que no sabe para qué ejerce el cargo, confunde sus funciones, piensa que es el gobernador, piensa que es el alcalde, está pensando más en las obras, ¿no? Como claro. si su función fuera las obras, y no en la función de legislativa y de representación y de fiscalizar. Entonces, no, yo creo que por más dejan bien, que seleccionen bien, que le abran la puerta a gente preparada, y segundo, de nosotros. ¿Te acuerdas del voto informado? Claro, el voto informado que hicimos hace ya era una página web y una campaña educacional para que el elector se concientice de informarse y de votar bien, pero no lo hacemos. Al final el voto es emotivo, ¿no? Ya sería muy largo explicar de que el voto en el Perú puede ser visceral, voto por el hígado, voto por el estómago, y ahora, voto por el corazón. Sí, y ahora, a ver, justo hablando del tema de la consultoría que has hecho, yo quiero ser diputado, ¿qué fechas tengo para poder hacerlo? A ver, quienes quieren ser diputados o senadores. A ver, tomen nota, por favor. Primero tenías que haberte afiliado a un partido máximo al 12 de julio del 2024, del año pasado. Si tú no estás afiliado a un partido político hasta el 12 de julio del año pasado, no puedes postular como candidato en las elecciones primarias de ese partido para ser candidato. Invitado, el término es designado directamente, porque se puede designar a un afiliado o un no afiliado. El no afiliado sería el invitado. ¿Qué significa un candidato designado? Es aquella persona que no pasa por las elecciones primarias, no tiene que ser elegido para ser candidato, sino que a dedo el partido, a través de quien diga su estatuto, el presidente, el CEN, lo pone en la lista. El 12 de julio del año pasado un partido no tiene afiliación, puede ser designado directo. Pero además, si estabas en un partido político, pero te propusieron ser invitado con otro partido, tenías que renunciar a tu partido. Salvo que tu partido, por ejemplo, yo no tengo, digamos que yo tuviera ahorita afiliación al partido X, soy militante del partido X, pero el partido Z me quiere invitar a ser diputado. Yo no he renunciado al partido X. La única posibilidad de hacer un documento de autorización. Es más, que no les pida a cualquiera, sino la autoridad del partido facultado a autorizarme a postular con Z, pero además que X no presente candidatos donde yo voy a postular, lo cual es difícil, ¿no? Porque todos van a presentar candidatos a diputados. Entonces sí, tenían que o afiliarse al 12 de julio o renunciar al 23 de diciembre para ser invitado por otro partido. Bien, y las fechas de alianza sería hasta el 16 de junio. Hasta el 16 de junio presentar el expediente máximo, y ese expediente tiene que estar inscrito en el ROP, el expediente de la alianza máximo, el 16 de julio. Por eso que no recomiendo a los partidos llevar su inscripción al último día, porque en el camino hay un proceso de calificación, de tachas, que podría vencérseles y cerrárseles. ¿Qué es lo que sucede mayormente con el tema del proceso de registro, de la inscripción? Es que el registro no es automático, no pasa por un proceso de calificación, verificar que cumplen los requisitos. Luego, algunas otras fechas, y es fijo, es que el 23 de diciembre, a puertas de Navidad, vencerá el plazo ya para inscribir las listas y las planchas presidenciales ante los jurados electorales, las listas oficiales. O sea que en Navidad ya sabremos quiénes. En Navidad ya tenemos en el partidor a todos los que van a ser candidatos. Y van a haber chocolatadas un montón. Me imagino. Ojalá que la gente no vote por quien regala panetón. 41 chocolatadas vamos a tener posiblemente. Voten por las elecciones presidenciales, pero las municipales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con las municipales? Porque hay ahora que gente que está pensando en que va a haber la reelección de alcaldes, por ejemplo. ¿Tú ves que va a ser factible eso? Sí, Alex. Se ha presentado un fenómeno de que el 2026 es un año en que se juntan las dos elecciones más importantes. Tenemos las presidenciales en abril, con segunda vuelta en junio, y tenemos la interesada en ser diputado o senador. Está pensando en las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué crees que se ha avanzado tanto ese interés? Por vicegobernador, consejero, alcalde o regidor, tenías que afiliarte a un partido o movimiento regional que no han desaparecido hasta el 7 de octubre del año pasado.
Entonces Ya. se empezó a mover el cronograma porque la gente, los partidos estuvieron jalando cuadros, gente que se salía de un partido y se iba a otro. Entonces el 7 de octubre se cerró la fecha de afiliación y el que no se había afiliado no podía postular. Pero ahora, 4.5 que regula todo el proceso de la elección del Congreso bicameral, y ahí, escondido, han metido un artículo, regionales y municipales del 2026, los partidos y movimientos podrán llevar en las listas de candidatos hasta un 30% de invitados designados, que puede ser incluso el candidato a gobernador, vicegobernador o alcalde. Entonces, te invita a ser su candidato a alcalde, vas a renunciar para ser invitado. Y ese plazo de renuncia vence el 16 de junio. O sea, hasta el 16 de junio todavía vamos a ver que se mueve el escenario. El mismo día de las alianzas. El mismo día para pedir la inscripción de alianzas va a ser el último día para renunciar a un partido o movimiento y ser candidato con otro. Entonces vamos a ver que ahorita hay negociaciones, hay jales, así como el mercado de pases del fútbol. Lo que acabas de mencionar es interesante, ¿no? O sea, yo quiero irme a la reelección, al final no puedo irme a la reelección porque el Congreso no la aprueba, pero el Congreso me ha dado la oportunidad de irme pero por irme con otro partido. No, es que tú puedes irte por otro partido, pero estás yendo al mismo cargo. Entonces, la reelección es postular al mismo cargo. Si yo ya fui candidato a alcalde y gané el cargo de alcalde y soy alcalde en ejercicio ahorita, así ya me vaya por otro partido, no me puedo reelegir. Entonces no hay la reelección encubierta sí puede haber, y eso es lo que va a pasar. Si el Congreso no aprueba la reelección, que es algo que ya dijo que no va a hacer, porque en este momento no hay ningún proyecto salvo que lo presenten, como el Congreso no va aparentemente a aprobar la reelección, lo que va a generar es que se le saque la vuelta a la ley y algunos alcaldes en ejercicio postulen a tenientes alcaldes. Y hagan Entonces es una viveza, una sacada a la vuelta a la ley, pero que está permitida. Y eso va a ser culpa del Congreso, porque yo estaba de acuerdo con que haya la reelección, porque la reelección no significa que el alcalde se reelija automáticamente, la gente decidirá. Pero al prohibírseles la reelección van a buscar algunas salidas legales que siempre las hay. El problema fue de que también pusieron ese debate de la reelección junto con estos proyectos, deberían de haber ido separados. La discusión fue en uno solo y al final ni uno, ni para el uno ni para el otro, ¿no? Y ahora, viendo las municipales, ya hay efervescencia de los candidatos, precandidatos, siempre digo candidatos porque se venden como candidatos, estos precandidatos municipales. ¿Es permitido eso? Ya hay hasta inclusive videos. Mira, sé que hay muchos alcaldes, gobernadores que tienen la intención de postular en las elecciones generales, las de abril del próximo año. Puedes utilizar el cargo ni los bienes de la municipalidad o del gobierno regional para hacer tu campaña. Ahora, quien es alcalde o gobernador y va a postular a la presidencia, a diputado, su campaña. Ahora, si es verdad que fuera el horario de oficina, el artículo 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades permite a cualquier servidor municipal, que lo es el alcalde, hacer actividades políticas. Ya. Lo que significa que si una municipalidad el horario de trabajo es de 8 a 5 o de 8 a 4, antes de las 8 y después de las 4 a las 5 puede realizar sus actividades, pero en ningún momento usando presentación y sus reuniones con movimientos regionales. Sí, ahí hay algunos cuestionamientos también. Ellos dicen que, claro, como no son ejecutivos, no administran fondos, había que establecer bien cuál es el límite, ¿no? Porque también los congresistas tienen, como cualquier persona, su derecho a la participación política, a la libertad de expresión. Todo está permitido, nadie te puede restringir ese derecho siempre y cuando no utilices tu cargo o los bienes. Por ejemplo, si me voy en semana de representación con el pasaje del Congreso, tengo que ir, y los viáticos del Congreso, tengo que ir a hacer representación. Ya sí, ya, pero acabé mi representación y sábado y domingo me dedico a hacer campaña. Sí, ahí, bueno, es que sábado y domingo es parte de tu descanso, ¿no? Entonces, en las horas de tu descanso, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Bueno, es algo que hay que revisar, ¿no? Habría que revisar. Para que eso se haga con su plata y no con la plata de nosotros. Eso es importante. ¿Qué otras últimas recomendaciones, ya acabando la entrevista, darías, José? Campaña mediática, digamos, y en regalar cosas, y que lo que le genera un gasto, es que primero se preocupe en que si legalmente va a poder ser candidato, si va a cumplir con todos los requisitos, si es que en el camino no se va a quedar por una tacha, por una exclusión, porque al final, para ser candidato hay que pasar todo un aparato administrativo, legal, que ha entrampado todo. No es tan fácil ejercer este derecho, que si no tienes una buena asesoría en el jurado ahí con una apelación que la pierdes y ya pues se acabó tu sueño de ser candidato. Bien, bueno, ya hemos tenido ya a José Manuel, que además no solamente tiene esta mirada de asesor legal, sino también la mirada política. Él tiene años ya en este proceso, ha acompañado procesos con la OMPE también. He trabajado en el 2001, trabajé en Abancay como fiscalizador legal, en Puno, luego trabajé del 2002 al 2004 en el jurado como monitor, del 2005 al 2010 en el jurado, en el área de fiscalización, haciendo el voto informado, y trabajé 2 años en la OMPE también, es decir, y bueno, conoces y ahí, las estructuras y conoces todo el y ahí proceso. he viajado a algunos países a observar elecciones, he estado en Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, viendo cómo son las elecciones, porque es un tema que me gusta. En un momento tuve un instituto con unos amigos electorales, de derecho electoral, donde hemos publicado también los manuales de candidatos. Tenemos manuales para candidatos para las elecciones 2018. ¿Y vas 2020. a realizar algunos talleres también o no, de formación? Mira, sí, yo me pueden seguir en mis redes sociales, quien me quieran contactar y quieran que los apoye, obviamente esto pagado. Talleres, asesorías en materia electoral. Creo que, como dije, hay una vasta cantidad de requisitos, leyes, que si no tienes un asesor que conozca el tema, tu proyecto político puede quedar trunco. Y eso es importante, ¿no? Porque lo que mencionaba José Manuel, porque ahorita aparecen un montón de analistas sobre las normas electorales en TikTok o en Facebook. Mira, yo pongo en mi TikTok alguna información y luego veo que me la copian. Pero yo, bueno, me alegro que la información llegue a todos. No interesa que yo la mande cualquiera, ¿no? Ahora, hay que seguir a gente seria, ¿no? Como José Tello, como Michel Samaniego, Virgilio Hurtado, Roy Mendoza, gente que ya conoce, ¿no? Está Martín de Acevedo, el doctor Castiglioni. Es decir, en el mercado se conoce ya quiénes son los especialistas en temas electorales, y seguramente habrá gente nueva, pero bueno, hay que saber cuáles son sus trayectorias y que no te vayan a engañar, ¿no? Que al final terminan confundiendo al candidato y terminamos sin quizás perdamos ahí unos buenos representantes, tanto para el Congreso, diputados y senadores, ¿no? Ahora, ¿cuántos senadores tenemos? Vamos a tener 60 senadores, 30 que se eligen a nivel nacional y 30 que se eligen en distrito múltiple, 1 por cada departamento, 4 por Lima. 4 por Lima. 1 por peruanos en el extranjero. ¿Y diputados? Diputados son 130, se eligen en distritos múltiples, es igual como se eligió el Congreso unicameral. La única diferencia es que Lima, que tenía 32, ahora va a tener, tenía 33, ahora va a tener 32 diputados. Madre de Dios, que tenía 1, ahora tiene 2, y los demás se mantienen. Apurímac, Moquegua, Tacna tienen 2, Piura tiene 7, y así se distribuyen en función a su... Pero, por ejemplo, en Piura que tengan 7 curules. 7 curules. Sí, porque después de Lima viene a ser el departamento o circunscripción con mayor población, más de 1 millón de electores. Pero imagínate ahí que candidateen unos cuantos partidos, candidaten 20, 30 partidos. 30 partidos, ahí va a ser, mira, va a ser muy difícil que todos los partidos pequeños accedan al reparto de escaños. Va a pasar como en Ecuador. Mira, en Ecuador, que la semana pasada hubo elecciones presidenciales, tuvieron 16 candidatos presidenciales, pero solo dos candidatos se han llevado casi el 90% de votos. Los demás no han sacado casi. Lo mismo va a pasar acá. Los candidatos que pasen a segunda vuelta y unos cuantos se van a repartir la mayoría de votos, y los demás por ejemplo, pequeños, con Lima mencionabas que habían ¿cuántos diputados? 32. 32. De los 32, multiplíquenlo por 30. Tendrías ahí 90 candidatos fijos.
Pero la lista tiene que ser por cuántos al final. La lista en Lima 32. O sea, en realidad Por partido. por partido es a diputados debería ser 160 como la elección 2021. 160, Sí, porque si bien es cierto son 130, el jurado eleva en algunos lados para completar la paridad, ¿no? Para la Ya, paridad. son 160 por partido Por partido. político. Por 30, Imagínate, son como 4.500. 4.500, ¿no? Y vamos a ver 4.500 afiches, 4.500. O sea, aquí los que van a ganar son los que te hacen polos, te hacen afiches. Sí. Todo, ¿no? Y recuerden que ahora como las empresas pueden Los que te hacen aportar, peluche, los que te hacen peluche. como las empresas van a poder aportar a los partidos y a los candidatos, una imprenta te puede donar los afiches o los volantes y los empresarios de Gamarra te pueden regalar los polos. Claro, Así que entonces, candidatos ya saben que los polos te los aprovecha y pueden regalar. acércate a Gamarra de una vez, haz tu lobby, porque sí, o sea, 4.000 candidatos en Lima Es demasiado. es demasiado. O sea, vamos a tener Lima empapelada prácticamente, ¿no? Y más en el tema de los condos, porque ahí sí te Y avientan además los se van a volantes confundir porque va a haber un candidato número 1 por Lima y va a haber el candidato número 1 por el Senado. Por el Senado. Entonces va a ser... Y por el uno Senado por Lima y el 1 Senado Nacional. En Lima vas a tener Claro, 3 vas a tener- unos. Ese va a ser. Y aparte el 1 del Parlamento andino. Entonces va a haber gente que se confunda al El votar. Parlamento Andino sí no se ha movido, queda No, igual. queda igualito. Ya, sí va a ser una barbaridad estas elecciones. Ni siquiera sabemos cómo va a ser la cédula. Hay una propuesta que sean 2 cédulas separadas. Sí, la OMPE dice que ensayando técnicamente que sean 2 cédulas. Yo digo a los partidos, no sé si les convenga 2 cédulas, porque al partir las cédulas votarás en una presidencial, Senado Nacional y Parlamento Andino, doblas tu papelito y cuando vayas al otro papel ya podía perder ese arrastre, Ese ¿no? del arrastre, voto presidencial. Los partidos, si bien es cierto la OMPE aprueba la cédula, los partidos podrían impugnar u observar ese modelo. La OMPE debería aprobar una cédula escuchando y en consenso de todos para que luego el que pierda no se pique, ¿no? Desde ya vemos una cédula tamaño... Es una A3, cartulina Una cosa enorme, ¿no? así. Bueno, muchas gracias a José Manuel Villalobos. José Manuel, desde ahorita ya te digo, te necesitamos aquí. No, yo encantado. Por lo menos una vez cada 2 meses y en junio, yo quisiera que en abril, te invito ya desde ahorita en abril, para que puedas decirnos la convocatoria que ha hecho la Presidencia de la República, si es que llega también, porque hay muchas Y ahora también no que llega salgan a los Lima, reglamentos del jurado, seguramente vamos a tener también información que vamos dar a conocer y nada, yo encantado. tienes este Alex. espacio y Y- te llamaremos apenas salga el reglamento. Aquí vamos a tener a José Manuel. Así se ahorran también las consultorías, ¿no? Sí, claro. Y también siguiéndome en mis redes, en el Sí. TikTok, ahí estoy Te soltando vamos a ayudar varias, entonces. varias pepas. Ahí La idea es que Tú- todos es puedan tener la para mejor ti todo es información. @ JM Villalobos Campana. JM Villalobos Campana. Ya saben, y lo vamos a poner ahí para darle el apoyo a José Manuel también. El sorteo. ¿Quieres verte el peluche? ¿Quién sortea el peluche? Están desesperados. Ese peluche tiene un micro, creo. Así que, bueno, vamos a verlo después y la próxima semana no se pierda, vamos a entrevistar ahí vamos a hablar sobre el sorteo del peluche mientras lo decidimos de manera democrática en este grupo. Muchas gracias a ustedes. No se olviden que seguirnos en nuestras redes, TikTok, Alto en Política, YouTube, Alto en Política, Facebook, Alto en Política, X, Alto en Política, y darle like al video que están viendo ahora y seguirnos también, suscribirse, porque parece que posiblemente ya estaremos también transmitiendo los miércoles y viernes en la noche, para tener 2 programas y dar, porque ahora hay más información que dar, y obviamente ya estamos con el equipo preparando estas transmisiones de noche. Y además también para que las personas que se sientan libres y puedan disfrutar de la noche mirando Alto en Política. No se olviden, consuman política de la buena y consuman política en su casa, en su familia, que no genera una división. Un abrazo también a todas las familias por el Día de la Amistad. Ámense, quiéranse, hasta en elecciones, así sean de diferente partido, quiéranse, porque al final todos somos ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos Así es. también se aman y se respetan. Las relaciones entre partidos no debe hacer pelear amistades ni tampoco parejas. Así que, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Bien, así que muchas gracias, nos vemos en Alto Política en el próximo capítulo. Gracias, amigos. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo
Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Una vez, una tarde, llevaba un